La clase, siendo las 5:03, inicio la grabación. Algo que es entendible o algo que hemos visto fue cómo se desarrolló la ciencia, vimos un poquito de genes, cromosomas, cómo era la célula, entendimos un poco de ingeniería genética, empezamos a ver un poquito de las bases moleculares de la ingeniería genética, vimos un poco de historia de la biología molecular, que fue lo que estuvimos viendo las clases pasadas. Después vimos a la biotecnología como cuáles eran las ramas que podía trabajar, desde el ADN, proteínas, síntesis, marcadores, cultivos celulares, cultivos vegetales, cultivos animales, clonaciones, los genomas. Pudimos hacer una comparación de genomas. Toda esta información ya la estuvimos viendo, estuvimos checando cuáles eran las modificaciones o qué es lo que hacíamos. Es tiempo de entrar en las reflexiones de qué podemos hacer, porque ya hablamos de los transgénicos y hoy tenemos que terminar de hablar acerca de los transgénicos. Entonces, para entrar en materia de transgénicos, ¿quién me puede apoyar de los que están aquí en el chat, que están escuchándonos, para hablar acerca de qué les pareció ese mundo utópico que nos presenta la película Gattaca? Y cómo ese mundo utópico, qué tan real lo ven o qué tan cercano lo ven. ¿Ustedes qué piensan acerca de que te puedan seleccionar genéticamente desde el implante del óvulo y el espermatozoide y definan quién eres en la vida? ¿Ustedes qué pueden? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? No, hombre, me encanta, para eso los quiero aquí en el chat de Discord. Si no van a hablar, cierro el canal de Discord y continúo con la clase directo en Twitch. ¿Me escucho? Sí, si te escuchas. Perdón, pensaba que no me estaba escuchando. Em, Siento que es algo muy controversial porque aunque obviamente todos quisiéramos estar completamente sanos y ser pues mejores versiones de humanos, siento que el ser humano es muy ambicioso y que tal vez, aunque sea algo bueno, después por los intereses económicos, tal vez sea pues algo más feo. Y por ejemplo ahorita en la película que se separa pues fuertemente las personas que son entre comillas perfectas y las que no, los no pues los que no fueron concebidos de esa forma. Ok. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Cuál sería lo malo de hacerlo o no hacerlo? Um, que las personas que pues los que no estaban registrados o no me acuerdo cómo se llamaba, pues ni siquiera podrían tener oportunidades aunque intentaran mejorar, siempre serían inferiores. Inferioridad. Algo que busca el humano. Algo Es injusto. algo injusto. El humano trata de buscar siempre condiciones mayores, condiciones mejores, superarse a sí mismo. Ahorita nos denigramos por que somos latinoamericanos, que somos mexicanos, que somos argentinos, que somos españoles, que somos estadounidenses. Los que juegan videojuegos en línea se darán cuenta lo tóxico que es la comunidad en general, en el que hay una discriminación seria, no solo racial, sino ya incluso de donde provienes. Ahora imagínate que la discriminación venga exclusivamente de los genes que tú tengas, de los genes que a ustedes hayan seleccionado a sus padres, y que si sus padres no tenían el poder adquisitivo para poder costear el tratamiento y tenían hijos de manera pues natural, como se estaría dando por coito, que no te registraran y que simplemente no no tuvieras acceso o derecho a los derechos que todos por ser humanos tenemos. La película implica varias acciones bioéticas acerca de cómo o hasta qué punto podemos modificar a los humanos. ¿Ustedes creen que realmente podamos modificar hacia los humanos y podamos seleccionar quiénes vamos a ser en la vida, el tipo de musculatura? ¿Ustedes qué creen ahora que ya han tenido clases de biología, han tenido clases de biotecnología? ¿Cuáles creen que son los alcances que tenemos hoy con respecto a la película?
Yo opino que puede que en un futuro sí ocurra. La tecnología ha avanzado mucho y puede que en un futuro sea posible. Ok. Es que de hecho ya existe el embarazo como es ahí, pero sin modificar nada genéticamente, solo El hacer el embarazo in embarazo vitro. fuera de... Ajá, eso. Sí, No de creo que hecho. estemos muy lejos. ah, hace un año que di esta clase, les hubiera dicho que estábamos un poco lejos. Pero hay un sistema de edición genética que se llama CRISPR-Cas9, un sistema de edición genética ocupado en bacterias, descubierto y que apenas este año tuvo un premio Nobel. Y cada vez estamos más cerca de hacer edición genética in vivo. Nosotros tenemos diferentes formas de hacerlo, in vivo o in vitro. In vitro, pues en frasquitos, en un vial, hacer todo en laboratorio. In vivo ya es modificar genéticamente al organismo, desde modificar al organismo ya existente o seleccionar qué organismo vamos a ocupar para dicha selección. Entonces, Gattaca nos presenta una utopía que está muy cercana. Si nosotros entendiéramos cuáles son las implicaciones éticas de transmutar, de generar un transgénico, de generar una quimera, es muy común ver quimeras. Algo de los transgénicos más comunes que vamos a escuchar va a ser el maíz transgénico, las fresas transgénicas. Casi el 80% de las verduras o legumbres que ustedes pudieran mencionar tienen su versión transgénica. Eso sí, no todo está para mal. Por ejemplo, un transgénico va a ayudar a mejorar sus cualidades. ¿Para qué yo quiero modificar las cosas? Para mejorarlas. Entonces, ¿qué pasa si de repente estamos, no sé, en Rusia, en Siberia? Tenemos inviernos de 8 meses, de los cuales tenemos 4 meses en donde dos llueven, no, donde uno llueve y los otros 3 el sol es insoportable por simplemente el ángulo de la Tierra. ¿Cómo haríamos ahí para crecer plantas que no tuvieran la capacidad de sobrellevar esas condiciones climáticas? Pues si nosotros agarramos una planta, le injertamos genes funcionales de no sé, una Thermophilus aquaphilus, que son bacterias que tienen la capacidad de resistir altas o bajas temperaturas, hacemos que la planta ahora en cuestión, imagínense, un jitomate, tenga la capacidad de resistir heladas. Y si ya resiste heladas, ya podemos tener un pequeño invernadero. Y en este invernadero, ahora sí, podemos empezar a cultivar jitomate para la zona de Siberia. Una buena mejora. Yo digo que es una excelente opción para llevar alimentos a los sitios en donde no llegan los alimentos. Pero ¿qué pasa cuando esa especie que fue diseñada para las zonas frías llegara a un clima templado o un clima mediterráneo? México, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el jitomate que está en esta área? Si de repente llegan, vamos a empezar a ver cómo hay plantas que empiezan a combinarse, empiezan a entrecruzarse. Las plantas tienen una extrema plasticidad genética. Y empezamos a ver cómo las plantas poco a poco empiezan a tener nuevas características. Y existe un proceso de competencia. Así como ustedes se supone compiten en la prepa por estar en la mejor prepa, en las plantas, en los animales, nosotros siempre estamos en competencia para estar en el mejor lugar. ¿Y qué pasa con los perdedores? La naturaleza es cruel. Los perdedores tienden a desaparecer o a perecer. ¿Cuál es el problema? Que la edición genética no me conviene a mí económicamente decirte, hey, mira, te ofrezco un jitomate que resiste a las heladas. Te, tú compras las semillas, generas tus jitomates y dices, pagué 3,000 pesos por estas semillas. Recupero semillas del jitomate que salió y ya vuelvo y cada año estoy replantando mis semillas de jitomate. Entonces solo tendría que comprar una vez mis semillas transgénicas y listo, ¿no? Eso sería un mundo utópico ideal. Pero ¿qué creen que pasa realmente con los organismos modificados genéticamente? ¿Creen que
nosotros podemos tener la libertad de liberarlos y de usarlos en cualquier momento. ¿Creen que es ético hacer eso? No. Excelentes aportaciones. No, no es ético, chicos. Y nosotros no podemos decir, ya modifiqué un organismo y ya, que haga lo que haga y se cruce con quien tenga que cruzarse. Como parte de los procesos necesarios para evitar la propagación de genes innecesarios y de que no afectemos pues los procesos de adaptación y evolución innatos de la Tierra, los organismos genéticamente modificados tienen algo muy peculiar. Usualmente tienen genes letales. Y no es porque si te los comas te vas a morir, sino que esos son genes suicidas, genes que después de una generación se activan de una manera codominante y entonces lo que producen es que ya no vuelvan a ser viables. Se generan frutos más pequeños, híbridos más feos y semillas que son inviables, que no van a dar origen a un jitomate, a una planta nueva. Muchos dirán, pues ya con eso solucionamos el problema de que las plantas no se vayan a salir de control. ¿Cuál es el problema? Si el polen de estas plantas se mezcla con el polen nativo, vamos a empezar a encontrar inviabilidad e infertilidad en las plantas silvestres. Y entonces vamos a ver cómo empezamos a perder variabilidad genética de diferentes grupos de plantas solo porque el polen era inviable. Y ese gen, pues al final es trasladado a una planta silvestre y empezamos a ver cómo biotecnológicamente pues no tuvimos la solución a recuperar estos pues detalles tan míseros como es el no quise liberar mi organismo transgénico, pero ya lo libré y ahora la mitad de los maíces son inviables. Es algo muy común en México. En México tenemos una cantidad, creo que de 53 maíces diferentes. Y de todos esos maíces que tenemos, el transgénico está afectando a todas las características de los silvestres que tenemos. ¿Por qué? Por estas cuestiones de modificación y selección genética. No sé si el humano está preparado para asumir la responsabilidad de tener organismos transgénicos, porque no todos están dispuestos a estudiar o a entender cómo funcionan. Por ejemplo, una investigación en cultivos de plantas modificadas genéticamente en China fue detenida en muchas partes del mundo. ¿Y esto por qué? Porque en China las políticas están promoviendo el aumento de la capacidad de la biotecnología vegetal. Los investigadores trabajan con hasta más de 50 especies de plantas que pueden ser arroz, papas, maní, trigo, cebada. Y a partir de ahí hay unos como por ejemplo el algodón BT. El algodón BT es un algodón que tiene un gen que segrega una toxina que hace que el gusano barrenador, la polilla, si se lo come, se envenena y muere. Dices, ok, a usar esta toxina ayuda a que no tengas que usar tantos pesticidas, e incrementas la eficiencia de producción del algodón, incluso mejoras la salud de las personas que están en el cultivo de algodón porque no tienen que estar batallando con los pesticidas. El algodón BT es una excelente opción para esto. ¿Cuál es el problema con esto? Que no solo vas a atacar a polillas, sino cualquier insecto que coma este algodón va a morir. Si nosotros lo hiciéramos en un invernadero, pues sabemos que no va a haber ningún problema, todo va a estar cerrado. Pero ¿alguien sabe cómo son los cultivos de arroz en China o en general los cultivos de arroz en algún lugar del mundo? Yo no. ¿Nunca vieron Mulan? No. ¿Nunca vieron no están viendo una imagen en donde literalmente están en un En aire libre. Están despejados casi. sí, están en un área libre, están despejados, son zonas inundadas en donde hay una proliferación de gusanos amplia. Listo. Y a partir de ahí,
cualquier organismo puede llegar y alimentarse de estos granos de arroz o alimentarse de estas plantas transgénicas. Y entonces de repente vemos que mueren muchas larvas. Llegan algunas aves, se comen esas larvas que están envenenadas y se mueren algunas aves. Y de repente empezamos a ver que por el algodón BT, por su mal uso y su mala implementación, sí, mejoraron la salud y las formas de cultivo del arroz y el humano se siente mejor. Pero la naturaleza, el ambiente circundante a donde fueron los cultivos de algodón BT, encontramos daños genéticos, encontramos daños a la variabilidad genética porque perdemos especies. Empezamos a ver cómo empiezan a morir muchas plantas, empiezan a morir muchos insectos y empiezan a morir muchas aves. La cadena trófica, que más bien es una red trófica, se pierde totalmente por el uso inadecuado de estos transgénicos. Yo no les digo, ténganle miedo a los transgénicos. Solo busquen una forma de ocuparlos adecuadamente. ¿Cómo podemos decir que lo estamos ocupando adecuadamente? Pues simple. Viendo y leyendo las especificaciones que tiene el fabricante. A ustedes les digo, tengan, aquí está la nueva computadora, pero si aprietan un comando y no les digo qué comando, explota la computadora. ¿Qué probabilidades hay de que por algún descuido explote esa computadora? Muchas. Y si les doy el manual, ¿qué pasaría? Pues ya Ok. sería diferente. Podrían tener como que ya entender qué cosas no poner, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los animales transgénicos. A falta que ya no pudimos discutir la película. Los animales transgénicos, por ejemplo, tenemos diferentes especies de organismos transgénicos y los países en donde nos encontramos. Los más comunes, por ejemplo, está la carpa tricolor, está la carpa común, el pez dorado, el goldfish, la loncha gigante, el lucio del norte, la trucha arcoíris, el salmón del Atlántico, la tilapia, la pulga de agua, el camarón de agua dulce, el camarón blanco, el abalón japonés, el abalón rojo, la almeja azul, la ostra oriental y la ostra del Pacífico. Muchos de esos, todos son comestibles, todos son para producción masiva y tienen genes marcados para hormona de crecimiento, para polipéptidos de anticongelamiento. ¿Qué significa esto? Esto es mucho para las carpas. Las carpas sobreviven en ambientes de hasta aguas de 10, 12 grados Celsius, incluso hasta los 4 grados Celsius, pero empiezan a ser más chiquitas, empiezan a crecer menos. Entonces con estas hormonas, con estos polipéptidos, no se congelan, y entonces puede seguir continuando con estas producciones de peces. Interferón para tratar de que no se enfermen tan fácil de virus, fitasas, factores de coagulación, genes reporteros contaminantes, liberación de hormonas de la gonadotropina para aumentar su tasa de reproducción. Y los países que más organismos transgénicos hay está Estados Unidos, Canadá, Cuba, Reino Unido, Francia, Noruega, China, Japón, Corea, India e Israel. Y adivinen en qué país estamos nosotros. En México. Como estamos en México, ¿quién creen que es el conejillo de Indias de Estados Unidos? Nosotros. Cada que pasa algo, mágicamente aparecen semillas transgénicas, organismos transgénicos en la frontera. Y los ocupamos y los mandaron de repente que el sector público dice, el gobierno les manda, va a regalar 30,000 huevos de carpa común para cultivo de tilapia y cultivo de carpa a los emprendedores. ¿Creen que es gratis eso que nos están mandando? No, no es gratis. Empezamos a ver cómo funcionan, ven si funciona la producción de esas especies y ya si les funciona después no las venden. Pero los primeros año y medio de producción de estas, usualmente somos el conejillo de India de Estados Unidos, porque México, su legislatura, si nos ponemos a leer un poquito de la legislatura, hasta el 2008 no teníamos una legislatura real de transgénicos, y los transgénicos existen desde 1975, entonces
Otra cosa de México, una mordida y pasa la inspección de aduanas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que saber leer las etiquetas. Por ley, cualquier organismo transgénico debe venir etiquetado. Entonces es necesario saber de dónde provienen nuestros organismos. Si alguna vez ustedes dicen, yo quiero plantar, no sé, chícharos, o quieren plantar cebollas, o de repente el profesor de biología, que no soy yo, les pone a hacer una composta y luego los pone a hacer un huertito y hacerle a granjeritos y hacer jardineritos. Y dicen, yo voy a ir a comprar semillitas aquí al semillero y ahí voy a obtener mis plantas. Lean la etiqueta, lean que el organismo no sea un organismo transgénico, porque ustedes no saben, y saben, de hecho, saben perfectamente que ustedes no van a cuidar esa planta. Van a llegar, van a aventar las semillas, van a dejar crecer. Si le sobrevive, la van a entregar a la escuela o la van a entregar a su maestro y la van a dejar ahí botada, abandonada. Pero no saben qué consecuencias ecológicas va a tener el liberar ese tipo de especie, porque no saben qué genes o qué mutación, qué modificación le añadieron para ser un transgénico. Usualmente son para darle resistencia a plagas, resistente a frío, resistencia a sequías. Pero los genes letales que muchas de esas plantas tienen pueden afectar a las plantas nativas, a las plantas silvestres. Y entonces de repente ven que un año hay un montón de mariposas, un montón de esas mariposas blancas bonitas, y en 2 años de repente ven que ya no hay, desaparecieron, porque dejaron que su cultivo de vete acabara con todas las larvas murieron porque se comieron a esas plantas, y en una región específica desaparece cierta especie. La naturaleza por sí sola va a hacer que recupere el espacio, pero eso va a tardar 1 o 2 años. Y ustedes no saben esa dinámica poblacional, cómo va a afectar. Tal vez incrementen el número de ardillas, bajen el número de aves, y de repente al incrementar el número de ardillas se incrementa la erosión del suelo, empezamos a incrementar las pestes por plagas, solo porque a alguien se le ocurrió sembrar plantas BT para que las larvas no se las comieran. Pero si no hay un problema de larvas, no tienes por qué ocupar esa planta. Puedes ocupar una planta normal y que ahora sí sobreviva con métodos naturales. Ahora, algo curioso y quiero que quede claro: que sea natural no es sinónimo de que sea bueno, porque hay ejemplos muy claros. Me voy a echar al cuello esto. Hay personas que dicen, no, yo no uso pesticidas, yo uso té de tabaco. Agarran té de tabaco o agua jabonosa y la rocian a las plantas. Dicen, es que eso es biodegradable y no muere. Ajá. Pero no se ponen a pensar las consecuencias del envenenamiento por tabaco que se va a generar. Sí, va a dejar de haber mosquitas, sí, va a dejar de haber plagas, pero van a envenenar a las aves que se alimentaban de esas especies que nosotros denominamos plaga. ¿Pero realmente son una plaga? Quiero que me digan, ¿existen las plagas realmente? Paul Delgado, no sé de qué me hables. Trata de hacer una pregunta completa, no solo un qué es y para qué. ¿Existen las plagas? Pues, Yo creo que sí. Yo diría que no, porque yo pienso que sí, como la naturaleza, hola, las aves, Se le fue el internet. Ok. Las plagas técnicamente no existen, porque una plaga es a nivel humano, es cualquier enfermedad, padecimiento de alguno de nuestros antagonistas,
que dañan la integridad o el bienestar de la conformidad humana. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un monocultivo de maíz de 1 hectárea y agarramos 1 hectárea y empezamos a cultivar mucho maíz ahí, eso no es natural. Y la naturaleza va a compensar y va a decir, pues ya tengo los recursos, tengo que ocupar estos recursos. Y entonces la cantidad de insectos va a aumentar a la cantidad de material orgánico, de energía disponible que haya. Entonces las plagas realmente no van a existir, sino más bien es que nosotros rompimos el equilibrio y ahora nos molesta que se dé un proceso adaptativo alrededor de nosotros. Los pesticidas no son biodegradables. No existe un pesticida biodegradable. Existen pesticidas que tienen componentes biodegradables, pero no es lo mismo. Un pesticida, a hablar de pesticidas, es un veneno, para que lo entiendan fácilmente, que se ocupa para matar a los insectos. Un veneno mata moscas, un veneno mata cucarachas. Estos venenos no solo están matando a la cucaracha. Tú no sabes si ese organismo era a base de la alimentación de algo. Algo muy común. ¿Ustedes conocen las lagartijas? Si ustedes van al campo, van a ver un chingo, pero un chingo de lagartijas. Va a haber un montón de lagartijas por todos lados. Pero en la ciudad no hay lagartijas. ¿Por qué no? Si Tecate está aquí pegado a nosotros y a pesar de eso, no hay lagartijas. ¿Por qué? No hay mucho que pueda consumir aquí ellas, tal vez. Las lagartijas no solo consumen insectos, pueden consumir muchas cosas. Porque utilizamos pesticidas, dice Alan. Sí, empezamos a matar a los insectos que podrían alimentar a las lagartijas con veneno. Y entonces las lagartijas que comían esos insectos se morían. Y entonces la población de lagartijas se redujo al punto en el que podríamos llamar que están extintas en el área en el que nos encontramos. Y lo mismo, llegan lagartijas nuevas, porque las lagartijas se desplazan y siguen muriendo. ¿Cuál es el problema? Las plagas, los insectos, se adaptan al veneno que les estamos agregando, se da un proceso adaptativo a ese veneno, y de repente vemos cucarachas que les aventamos el raid y no se muere la cabrona. Y perdón por la palabra, pero no se muere. De repente ya te dan ganas de la aplastas y ves que sigue moviéndose. Y entonces, su depredador natural, una lagartija, la desplazamos. El humano desplazó a esta lagartija. Y entonces, pues la cucaracha, ya sin depredador y adaptándose al veneno que le echamos, sobrevive. Lo mismo va a pasar con la pandemia, ¿eh? Vamos a sobrevivir a aquellos que tengamos un sistema inmunológico capaz de adaptarse a una enfermedad como la que estamos. La bronca va a ser que sentimentalmente tenemos que o queremos aferrarnos a que nadie debe morir, nadie debe perder vidas, y por eso seguimos en cuarentena. Hay dos posturas que puedes seguir. Todos se cuidan para que nadie se muera y encontremos una solución, o dejamos que todos fallezcan, que todos se perezcan, y los que sobrevivieron pues es por una razón, porque su sistema inmunológico les permitió sobrevivir. Es cruel, no es ético. Hay que saber tomar esa postura. Con las especies transgénicas es lo mismo. Tú puedes modificar genéticamente un organismo, pero no lo puedes liberar así porque sí. Por ejemplo, los camarones blancos. Estos camarones solo son de criadero y no debes permitir que salgan y se reproduzcan con un camarón que sea silvestre. En el mejor de los casos, el camarón hibrida y se muere a la siguiente generación. En el peor de los casos, se adapta
y entonces empieza a reproducirse. Y como ya está adaptado genéticamente para sobrellevar mejores condiciones, desplaza a las especies silvestres y de repente tenemos una plaga de muchos camarones y dicen, ah, pero es que el camarón sabe rico, sí. ¿Saben por qué en Florida está permitido matar, creo que son 10,000 cocodrilos al año? Para que no haya muchos cocodrilos y se mantenga como ahí. Porque hemos desplazado tanto al cocodrilo que, a pesar de eso, él ha sobrevivido a 5 extinciones masivas. 5 extinciones masivas. Entonces, él se va a seguir reproduciendo y va a seguir habiendo cocodrilos. ¿Cuál es el problema con el cocodrilo? Que empieza a crecer cada camada. Una puesta de huevos de cocodrilo te da de 12 a 13 cocodrilos bebés, que desde que nacen tienen el instinto de cazar, y de repente se preguntan por qué hay tanto cocodrilo. Pues ellos estaban en el espacio de Florida. Si nosotros lo restringimos a una era más chiquita, ellos van a seguir obteniendo, porque van a seguir comiendo todo lo que nosotros desechamos. Y entonces tenemos una plaga de cocodrilos. Los matamos. Pero esa plaga de cocodrilos va a empezar a desplazar a todas las demás especies que convivan con él. Así como el humano desplaza a todas las especies que están cerca de nosotros, lo mismo va a ser desplazar a las especies. Una especie transgénica tiene ventaja sobre una especie silvestre por el simple hecho de que el humano intervino en ese factor y le dio características que no iba a tener de manera natural. La ingeniería genética nos ha permitido ver, por ejemplo, alimentos nuevos. El arroz con enzimas de la lactoferrina de leche es utilizado para mejorar las fórmulas de leche infantil. Los niños que necesitaban usar eficientemente el hierro y pelear contra infecciones. Ahí es algo bueno de este arroz, ¿no? Un arroz que genéticamente lo modificamos, le pusimos una enzima que se llama lactoferrina de leche humana, y los niños que consumen fórmula láctea con esta harina de arroz les ayuda a mejorar la absorción y la utilización del hierro. Ahí, ok, está bien. Arroz dorado con betacarotenos de genes del narciso, de una flor, que son pigmentos que se transforman en vitamina A al ser ingeridos. Ok, tenemos arroz que nos va a dar vitaminas. Van a ser arroz fortificados. ¿Cuál es el conflicto con estos? Que si nosotros no los controlamos, si tenemos, no se imaginen, tenemos 20 especies de arroz. ¿Cuál creen que va a tener mejores capacidades de adaptarse y sobrevivir a un ambiente cambiante? ¿Las 20 especies de arroz o la especie o las 2-3 especies de arroz que el humano modificó para que sobrevivieran? Yo pienso que las 20. Yo las 2, 3 Las dos. piezas. Van a sobrevivir las modificadas genéticamente. Las otras van a seguir sobreviviendo, no les digo que no, pero van a tener una mayor tasa de éxito las de arroz dorado. Y entonces se va a empezar a desplazar las otras. Un ejemplo para que ustedes lo entiendan. ¿Qué es más fácil? Y perdón si se ofenden. ¿Qué es más fácil? ¿Que una persona bonita y guapa consiga pareja o que el amigo triste, chistosito, simpático, me caes bien, consiga pareja? La bonita. ¿Por qué? Porque el humano se fija más por la vista. Porque la selección sexual que se da en el humano tiene que ver con las características de... Tiene una mandíbula fuerte, genéticamente nos está diciendo que tiene mejores músculos para masticar, que va a sobrevivir. O sea, genéticamente y etológicamente tenemos este diseño o esta predilección por buscar genes de interés. Entonces, cuando pasa eso, empezamos a ver que si eso fuera cierto, solo la gente bonita debería tener hijos y los demás como que no. Dice, eso solo pasa en las películas, lo bonita, ¿por qué tiene mejor cuerpo y todo eso? No, realmente sí tiene algo que ver.
Algo curioso, y quiero que lo piensen. Si nosotros nos vamos a países pobres, no nos tenemos que ir muy lejos, ciertas secciones del país, ¿por qué hay familias que pese a no tener recursos tienen 5 o 6 hijos? Pero cuando ves a personas que tienen el poder adquisitivo para sostener una familia, no la tienen, no quieren tener una familia. Estos procesos son procesos de selección, y estos procesos de selección te permiten entender a nivel genético incluso cómo hay cosas que tal vez porque los que tienen mayor dinero tienen la capacidad de decidir yo no quiero tener hijos, y los que no tienen dinero pues por alguna extraña razón dicen si me reproduzco voy a estar bien. El humano no sigue ningún patrón natural. Muchas especies, ustedes conocen las especies albinas, por ejemplo los pavos reales albinos, muy bonitos, blancos, hermosos, pero un pavo real albino jamás se va a reproducir, jamás. Porque la hembra lo primero que se fija es en la coloración que tengan los ojos de sus plumas. Y si es albino, nunca lo van a ver. Es más, si es albino, los depredadores lo primero que van a hacer es comerse al albino. ¿Por qué existen los pavos reales albinos? Por un error genético. Un error genético que al humano le gustó y que está preservando. Y que ahora tenemos un montón de pavos reales albinos, pero que naturalmente no deberían existir. Los leones macho, cuando pierden su territorio y un león nuevo entra al territorio, el nuevo alfa mata a todas las crías y se las come. Se reproduce con todas las demás hembras y solo va a cuidar a sus especies, solo va a cuidar a sus organismos, a los que descienden de él. Muchos dirán, eso es salvaje. Es selección. El macho quiere que sus genes sean los que trasciendan, los que tengan nuevas generaciones. A nivel genético va a pasar lo mismo. Si tenemos mayores posibilidades de sobrevivir, van a empezar a reproducirse más los que tienen mayor posibilidad. Y en este caso, las especies transgénicas, si no son adecuadamente manejadas, van a reproducirse en mayor medida que las silvestres, que las nativas. Y entonces se van a empezar a desplazar por simple hecho de que empiezan a ocupar espacios que les impiden a las silvestres o a las nativas estar en esos espacios. Esto es lo más común que está pasando con los transgénicos. ¿Por qué? Porque no lo estamos ocupando adecuadamente o no le informamos al campesino que, hey, mira, estas son semillas transgénicas. Vámonos a un ejemplo como por ejemplo los salmones. Se generó un salmón transgénico que le dan que hace que produzca mayor hormona de crecimiento. Aparte igual ayuda a que resista bajas temperaturas, lo que hace que un salmón crezca de 4 a 6 veces más rápido que el salmón normal. Entonces un salmón a los 3 meses lo ven así chiquito. El transgénico ya lo ven de una talla de un adulto. Tiene un 20% de mejoramiento en la eficiencia de conversión de alimento. ¿A costo de qué? De que los salmones pequeños empiezan a quedarse sin alimento. ¿Por qué se quedan sin alimento? Porque tal vez el periodo o el ciclo de vida del salmón sea de un año entero. Y entonces en un año entero van a estar consumiendo alimentos para ir creciendo. Y si de repente llega una especie que crece mucho más rápido, que se alimenta mucho más rápido y que es mucho más eficiente en absorber nutrientes, va a empezar a acabarse todo el alimento. Sí, vamos a tener en 3 meses un salmón gigante. Pero ese salmón gigante va a agotar fácilmente los recursos alimenticios. Ejemplo de la vida. El humano. Los recursos alimenticios nos los acabamos así. No hay algo que digamos, lo guardamos para el invierno. No, no es cierto. Sí, producimos suficiente comida para alimentar a todo mundo, pero la conservamos en puntos como de, yo me la quiero quedar. Acaparamos. Y entonces hay personas que tienen mucho alimento y otros que no comen.
Y entonces, ¿quiénes se van a ver beneficiados? Pues los que tienen el alimento, porque los que no comen van a empezar a padecer desnutrición, al padecer desnutrición no van a desarrollarse correctamente, si no se desarrollan correctamente, en la época de apareamiento van a tener menos posibilidades de reproducirse, ¿y qué va a pasar? Que va a disminuir la población natural. Y si nosotros a nuestro salmón transgénico, como ya lo tenemos grandote, no vamos a dejar que se reproduzca, lo vamos a matar, lo vamos a obtener para alimentarnos. Y entonces habremos hecho dos cosas, habremos reducido las poblaciones de organismos nativos y las poblaciones de organismos transgénicos. Y entonces de repente se dan cuenta de que, mira, hace 10 años, típica frase, hace 10 años había un río limpio aquí, o había aves por acá, o salían azotadores por acá. Y ahorita, ¿qué insectos realmente vemos en Tijuana? Que no sean moscas o cucarachas. Me sorprendió ver 2 mayates, que son los escarabajos verde esmeralda metálicos. Y ya, no es lo más que he visto. Entonces les ponen cosas a la comida para que tengan un cambio. No, Paul. Literalmente los modificamos genéticamente a nivel embrionario. Obtenemos organismos que se reproduzcan y obtengan organismos transgénicos, y estos organismos transgénicos se empiezan a reproducir por sí solos, se empiezan a dejar que pase todo, y ahora sí, los ocupamos nosotros para crianza. No es como que les llegue y les inyecte los genes, no. Hago toda una serie de experimentaciones y ya que logro modificarlos genéticamente, dejo que se reproduzcan. Se acaban porque usan la comida, así es. Por ejemplo, las vacas en Nueva Zelanda, hay vacas que fueron clonadas con óvulos mejorados genéticamente para la producción de queso y crema, aumentando 2 veces la capa caseína, crucial para hacer una cuajada, que es el 20% más de capa de beta caseína, y esto mejora la acción del cuajo. Entonces tenemos vacas que tienen mejores proteínas, y dices, bueno, eso está bien, pero tú sabes que esa vaca no va a poder reproducirse, porque posiblemente el becerro que consuma esa leche va a ser demasiada proteína, se le va a dañar el riñón y el becerro va a morir. Entonces, esas vacas son destinadas solamente a la producción de leche. ¿Qué implicaciones éticas hay en la manipulación de plantas? Hay que informar de qué son. El consumidor tiene que saber cuáles son los productos manipulados. Muchos son desconocidos, no se conocen todos los efectos que pueden tener los alimentos, no en el humano, pero sí en otras especies naturales. La dinámica poblacional, cómo se va a afectar si nosotros no manejamos adecuadamente estos organismos. Hay muchas críticas que se han dirigido en contra de la disminución de biodiversidad en especies clonadas. Y eso es claro, si yo tengo una especie que se ha clonado, no está aumentando su viabilidad, está manteniéndose igual. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se acuerdan de lo que les decía del plátano en la clase pasada? Que el plátano son clones. Entonces, como el plátano son clonas, en este caso, si una enfermedad matara en una semana a una planta de plátano y fuera lo suficientemente contagiosa, todas las plantas de plátano podrían enfermarse porque todas son la misma planta que murió. Entonces, al perder variabilidad genética, al perder biodiversidad, pierdes la probabilidad de adaptarte. Una población muy homogénea puede sucumbir ante epidemias. Esta epidemia, ¿por qué estamos como estamos por un virus? Porque la variabilidad genética que tiene el virus nos supera a nuestra adaptación inmunológica. Y entonces, a partir de ahí, tú ya sabes por qué todos tienen la capacidad de enfermarse y de que les dé diferentes síntomas. Todos estos trabajos deben ser sometidos a un análisis en el que se comparen igual los beneficios con el sufrimiento animal. Es importante, pues, tener ética en el manejo de especies. Es muy común que veamos estas imágenes que son como de están dañando a un simio, están ocupándolo como pruebas, y va a llegar PETA, va a llegar Greenpeace y nos va a decir eso está mal, no debes hacer experimentos en animales.
Y entonces, ¿en qué quieren que los hagamos si no podemos usar humanos? Es feo, yo lo sé, pero por ejemplo, las ratas de laboratorio son criadas para hacer experimentos en ellas. Sí, es triste, es feo, pero pues son cosas que uno como humano tiene que entender. No podemos ser 100% buenos si nosotros queremos seguir modificando las cosas o el ambiente para que nosotros estemos a gusto. Ya debido a la biotecnología, a veces ya no se hacen pruebas en animales, hacemos pruebas en tejidos o en cultivos de células pues que ya tenemos aisladas y modificadas. Pero aún hay cosas que se tienen que revisar, no solo cómo funciona en una célula, sino cómo interactúa ya con todo un organismo. Porque recuerden, no es lo mismo saber cómo va a afectar a una sola célula a saber cómo va a afectar esa célula a todo lo demás del organismo. Uno de los ejemplos que les había dado ya había sido lo de la oveja Dolly. Cosas que no van a pasar, cosas que la gente tiene miedo y no va a pasar. No vamos a obtener quimeras. Las quimeras las vamos a obtener a partir de virus, a partir de bacterias. Eso sí los podemos volver quimeras. Pero no vamos a tener un cocodrilo que salga de una rana, ¿no? También hay cosas que tienen limitante. Y la limitante va a ser la capacidad genética de adaptación del propio organismo. Entonces, yo puedo insertarle genes a un organismo. Por ejemplo, puedo insertarle genes de sapo a un cocodrilo para que mejore su sistema de respiración celular. Eso sí lo puedo hacer. Pero no implica que el cocodrilo se va a volver sapo o se va a volver anfibio. Simplemente que va a tener genes que le van a ayudar a mejorar sus capacidades de adaptación. Pero tampoco quiero que piensen que vamos a lograr hacer unas quimeras. Las implicaciones éticas de la manipulación genética de microorganismos, pues ya sabemos que esto es un problema real. Yo ya les he explicado muchas veces el problema real que tenemos al experimentar con microorganismos. Les expliqué el caso de la E. coli enterohemorrágica, enteropatogénica, enterotóxica. ¿Se acuerdan de cómo les dije que habíamos descubierto una bacteria de E. coli que tenía la capacidad de ser enterotóxica y enterohemorrágica? Y se supone que o es enterotóxica o es enterohemorrágica. Si es uno o es otro, ¿por qué encontramos en cocodrilos una especie de bacteria de E. coli que podía ser de ambas? Eso es porque existen riesgos de proliferación de estos nuevos organismos, de que se escapen, de que sean liberados, de que el gobierno los ocupe para arma biológica. Es real, eso sí es real, pero tampoco es tan sencillo. Pero es necesario tener en cuenta que aquellos que manipulamos organismos genéticamente tenemos la ética de que el organismo se queda en el laboratorio. El organismo, en cuanto acabas de usarlo, lo destruyes, lo matas y guardas un reservorio para futuras investigaciones. No puedes permitirte que esos organismos salgan al ambiente porque el proceso de adaptación va a ser mucho más rápido. Mitológicamente una quimera es cuando juntas más de tres organismos y en uno solo. Biológicamente una quimera es cuando metes diferentes genes de diferentes organismos en un solo organismo para producir algún producto genético, dígase ARN, proteína o ADN. Hay algo igual, implicaciones éticas de la manipulación genética en humanos. ¿Qué tanto podemos modificar al humano? ¿Y quiénes somos para modificar al humano y decidir cómo van a ser? Ya bastante es la ética que tenemos nosotros decidir que quiero modificar las plantas y los hemos hecho. Pero desde las implicaciones de ¿qué pasa si modifico un humano y ese humano es mejor que nosotros? Él, por pensamiento propio, podría creer que al ser mejor tiene que sobrevivir y solo pueda generar la extinción de los organismos que no sean mejores como él. Vean la película de X-Men y
van a ver estas implicaciones genéticas de quiénes son mejores que otros, y después ocupar al humano como conejillo de indias. Es complicado este tema. ¿Ustedes qué implicaciones éticas ven en manipular genéticamente a algún humano? ¿O creen que haya implicaciones? Bueno, yo los hablo. La ingeniería genética ofrece muchas cosas, no solo modificarlo. Podemos, pues, tratar enfermedades que son un poco específicas y que no tienen cura. Podemos dar terapia génica, como hemos visto, pero para llegar a ello es necesario estudiar al humano. Es necesario estudiar cuáles son los genes que están siendo afectados. Y implica ocupar humanos como conejillos de indias para un fin terapéutico. Pero entonces esos humanos no tenían derecho a elegir no ser ocupados como conejillos de indias. Hay muchas complicaciones ahí. Podemos pensar que sí podemos. Hay otros que dicen se hacen humanos sin cabeza, carecen de cerebro y entonces puedes trabajar con ellos. Pero ¿en qué punto somos humanos y en qué punto ya no somos un humano? ¿Qué implicaciones? Pues las que yo estoy hablando. Implicaciones éticas sobre qué derechos tienen esos humanos y por qué pueden ser ocupados como conejillos de indias sin saberlo. Porque muchos de ellos van a ser desde el sistema embrionario, desde que son fetos, es ser ocupados para estudio. Entonces, este fin terapéutico que van a tener, ellos nunca aceptaron haber hecho esto. Entonces le estás quitando los derechos que la sociedad le otorga a todos los humanos. Porque todos los humanos tenemos derecho a elegir, todos los humanos tenemos derecho a pensar, a la vida. Entonces, el usar humanos desde el feto en adelante para experimentos así, te dice, ¿y por qué le quitaste sus derechos? Otros dirán, pues yo voy a ocupar, yo solito, yo me promuevo y voy a que experimenten y me hagan transgénico a mí. El problema es que para hacerte transgénico tienen que ser a partir de un feto, porque si no, lo que van a hacer es modificación genética de una de tus células. Y eso no es un transgénico, eso es una terapia génica. Entonces, es un problema ético y moral muy grande. Desde que sabemos que el genoma humano existe, nos descubrimos que tenemos entre 50.000 y 100.000 genes distribuidos en los 23 pares de cromosomas de cada una de nuestras células. Cada cromosoma contiene 250 millones de pares de bases de ADN y se estima que la totalidad del genoma humano son 3.000 millones de pares de bases. Esto nos ayuda a entender análisis genéticos de cuáles son las proteínas y cuáles son los productos génicos que nosotros tenemos como humano. Esto para entender cómo funcionan las enfermedades. Algo bueno. Existen varios argumentos en el que dicen que podemos interrumpir el embarazo por motivos eugenésicos. Porque ahora sabemos qué enfermedades son y cuáles son los factores que determinan una enfermedad. Podemos hacer un tamiz. Es muy común que a las embarazadas se les pida hacer un tamiz. Y en ese tamiz revisan, pues, si viene con alguna enfermedad del feto. Y si viene con una enfermedad que pudiera provocarle una mala calidad de vida, poder interrumpir el embarazo. Un caso de estos es que nacimientos con niños que son minusválidos es irresponsable. Niños con taras que no se incluyen entre niños deseados, y todas estas justificaciones son similares, son inaceptables, ya que ignoran totalmente el respeto a la dignidad de cada ser humano. Aquí es cada quien, ¿no? La Declaración Universal del Genoma y los Derechos Humanos en el artículo 10 dice: ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto a los derechos humanos, de las libertades fundamentales y la dignidad humana de los individuos, y si procede de los grupos humanos,
Con esto se ratifica la ilicitud de las actuaciones eugenéticas. Entonces, los que están en contra del aborto avalan esto. Dicen, no, es que aunque vaya a salir minusválido, tiene derecho a nacer porque ya existe como humano. Pero si la genética nos permite determinar que ese niño va a sufrir porque no va a tener las cualidades necesarias para sobrevivir en un mundo, ¿dónde está la ética de dejarlo avanzar? De dejarlo nacer. ¿Ustedes qué implicaciones éticas ven en este tipo de temas? ¿Se dan cuenta que es bastante complicado entender cómo se dan los procesos de desarrollo y de formación de transgénicos? Cómo los transgénicos no solo son... Y sí, la biotecnología nos ayuda a tener mejores capacidades, nos ayuda a tener mejores estándares de vida, pero ¿cuáles son los costos de estos estándares de vida? ¿Ustedes conocían toda esta información? Como último, quisiera checar lo de la discriminación genética, que era lo que tenía que ver con la película. Se está usando de cierto modo la discriminación cuando esto debería ser inmoral, ilegal e es inaceptable. Muchas compañías de seguro están haciendo análisis genómicos de los peticionarios, de los pensionados, de seguros de vida, con el fin de buscar el mayor beneficio a discriminar. ¿Qué pasa si tú te quieres asegurar, pero genéticamente estás predispuesto a enfermarte de cáncer? La aseguranza tiene derecho a tener acceso a esa información y negarte el seguro o aumentarte las tarifas simplemente por el hecho de que posiblemente tengas mayor probabilidad de que te dé cáncer o no, o que tengas una muerte prematura. Una empresa no contrataría a un obrero cuyos genes revelaran que concluiría pronto su vida útil. Las personas podrían guiarse por la genética a la hora de escoger una pareja que encajara genéticamente con ellos. Esto es a lo que trataba la película. La película trataba acerca de esto. Acerca de que esto es una posibilidad y que desde que tenemos el genoma humano completamente secuenciado y que podemos hacer estudios por $1000, agarro, extraigo sangre de ustedes y reviso genéticamente quiénes son viables para continuar. Es una pregunta que yo no tengo que responder por implicaciones psicológicas, pero ustedes sí. ¿La discriminación genética es algo viable o no es viable? ¿Existe? ¿Y por qué? Son las 6 de la tarde, voy a dar por terminado el podcast. Agradezco a los pocos que intervinieron en la clase. Si tienen alguna duda pueden mandarla o escribirla.